Y cuando han pasado 17 minutos de las 2 de la tarde aquí en Kan, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel, le damos la bienvenida al señor Moshe Rosen, habitante de Nir Yitzhak, dedicado a la educación no formal. Shalom Moshe y muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Shalom, es un gusto estar comunicado con ustedes. En primer lugar, queremos preguntarte cómo estás y dónde queda Nir Yitzhak. Bien, relativamente estamos bien, acorde a las circunstancias que nos rodean. Nuestra casa, nuestro kibutz, Nir Yitzhak, está ubicado a 5 kilómetros de la frontera con la franja de Gaza. Es un kibutz fundado en diciembre de 1949. Somos aproximadamente 300 miembros y jóvenes que también se encuentran en proceso de integración, y con niños y personas mayores tenemos un total de aproximadamente 600 almas en nuestro kibutz. Bien, ¿y cómo han pasado las últimas horas? ¿Dónde estás en este momento? Las últimas horas en realidad de algún modo reiteran una situación que es ya lamentablemente un ritual para los pobladores de nuestra región, en el sentido que se repiten estos enfrentamientos bélicos, y estamos ya habituados, podríamos decir de alguna manera. Existe ya una gimnasia, lo podríamos definir de este modo, en relación a las agresiones, los misiles y los proyectiles, y de alguna manera podríamos decir que esta es nuestra rutina ya desde muchos años. O sea que lo de estas últimas horas, este último día, es la rutina aumentada, multiplicada varias veces. Precisamente, o sea, esta escalada bélica es mucho mayor en cuanto a las dimensiones que tenía el clima de tensión que se vivía previamente, pero para nosotros no es nuevo. Precisamente en estos días, por ejemplo, se cumplen 10 años de uno de los primeros enfrentamientos graves que tuvieron lugar entre el Estado de Israel y la Franja de Gaza,
y que en el operativo conocido como plomo fundido. Pero posteriormente hubo confrontaciones no menores. Recuerdo en el año 2012 con lo que se denomina pilar defensivo, luego en 2014 lo que se conoce como margen protector. O sea, lamentablemente nosotros estamos ya habituados a esta situación. Por un lado es triste y por otro lado lo que reconforta, la población logra hacer frente con mucha interés a esta situación. Nuestros agricultores, nuestros educadores, nuestros trabajadores tratan de proseguir la vida del modo más normal posible. Eso es algo que hemos escuchado cada vez que tenemos una nueva escalada. Nosotros tratamos de comunicarnos con la gente del lugar. Nos interesa traer la voz de la gente porque no queremos quedarnos solo con declaraciones de funcionarios públicos. Y todo el tiempo nos dicen, lo importante es seguir con la rutina. ¿Y esto es como un mecanismo de defensa? ¿Es para ustedes o es un mensaje para el enemigo? Yo creo que tiene ambos sentidos. Por un lado, para fortalecernos nosotros mismos en lo que hace a nuestro deseo de recuperar la real normalidad, y por otro lado un mensaje en cuanto al hecho de que nosotros no vamos a renunciar a nuestro derecho a la existencia y a la defensa. Pero yo también me permitiría agregar que, a diferencia de lo que mucha gente quizás piensa, o porque no conoce a la gente de nuestra zona, los pobladores, mayoritariamente la gente que puebla la zona del Negev occidental, de los kibutzim y de los moshavim, es gente que alberga un deseo y una real vocación de paz, de diálogo y de coexistencia, y es por eso que, a pesar de las gravísimas circunstancias que se viven, no se va a encontrar, difícilmente se van a encontrar en nuestra región manifestaciones de agresividad o de violencia. Por el contrario, la gente trata en lo posible de mantener una vida familiar, una vida normal. Digo normal entre comillas porque no me cabe duda de que acá se pueden producir fenómenos traumáticos y postraumáticos, pero me refiero a la idea eje que anima a los compañeros, a los civiles que pueblan el Negev occidental. Dentro del kibutz, ¿ustedes están organizados de alguna manera como para ayudarse mutuamente, para darse apoyo si hace falta, o por si pasa algo, digamos, que pase a mayores? Sí, yo creo que ese es, digamos, uno de los motivos de orgullo de los pobladores de nuestra zona, es el sentimiento de solidaridad. Voy a dar un ejemplo concreto. Hace algunos instantes recibí en este mismo teléfono un mensaje de la dirección de nuestro kibutz, en el cual nos piden a todos los miembros que respondamos si estamos bien y si necesitamos algo. O sea, el kibutz ha logrado cristalizar una red de cooperación y de alerta interna permanente para saber cómo estamos todos. En este momento que yo estoy hablando con ustedes, estoy en un refugio al lado de mi casa, y cada tanto, cuando suena lamentablemente la alarma, lo que se conoce como la alerta roja, nosotros tratamos de encontrar nuestro lugar y nuestra seguridad en este refugio, y luego nuevamente tratamos de volver a la normalidad, inclusive a la creatividad. Hay gente en nuestro kibutz que se dedica al arte, a la cultura, y existen actividades que no se han interrumpido, se van a realizar
a pesar de lo que alrededor se vive, que es una situación de fuego y de agresión. Bien, ahora si pregunto qué te gustaría, obviamente la paz, la tranquilidad y la vida normal, pero ¿cómo les gustaría a ustedes que eso sucediera, que eso se produjera? ¿Qué esperan que ahora haga el gobierno de Israel? No existe una receta fácil porque este es un conflicto histórico en el cual probablemente todos los israelíes tengan razón, tanto aquellos que propugnan una situación, digamos, más fuerte, una respuesta de tipo militar, como aquellos entre los cuales yo me cuento, que deseamos alcanzar algún tipo de, si no de paz, por lo menos de coexistencia y de diálogo. Yo creo que el acento tiene que estar puesto en el hecho de que justamente este es un conflicto de difícil resolución. Nuestros vecinos de Gaza, estamos hablando de 2 millones de personas que viven en una franja de 400 kilómetros cuadrados, de los cuales 50 son los kilómetros, digamos, lindantes con la zona en la cual nosotros vivimos. Ahora, más allá de las culpas de los palestinos mismos, del resto de los países árabes, del Estado de Israel, etcétera, etcétera, la situación objetiva es que ellos están en una situación de desesperación, carentes de agua potable y de una cantidad de servicios para una civilización y para una persistencia mínima. Y creo de que más allá entonces de las culpas y las responsabilidades que ambos bandos endilgan, debe buscarse algún tipo de solución de largo plazo, porque no cabe duda que únicamente un pacto militar, por más exitoso que sea, si existe tal éxito, pueda dar, digamos, una respuesta efectiva para una situación humanitaria tan compleja. Y sobre todo a largo plazo. Exactamente. Muy bien. Moshe Rosen, habitante de Nir Yitzhak, dedicado a la educación no formal. Muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en CAN, Radio Nacional de Israel, y que el resto de la jornada y de las jornadas sean tranquilas y rutinarias, y hasta les desearía que aburridas. Gracias y un gran abrazo por esta atención solidaria de parte de ustedes. Un abrazo. Shalom. Shalom.